Y son las 7 en punto de la noche. Bienvenido a otra edición de Una Nueva Semana con el Señor. Acompáñeme las próximas 2 horas hasta las 9 de la noche, cuando vamos a dar la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial, Adonai, Adonai Elohim, Adonai Israel, Adonai Shalom.
grande, 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 grande. Grande, grande, grande. Dile grande. Y grande es tu Y venimos ante ti, oh Dios, sedientos, cansados, conscientes de nuestra necesidad de ti, más que de cualquier otra cosa. Necesidad de tu espíritu y de tu presencia, oh Dios. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Pídele que te sumerja. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgenos, Señor, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme
Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en tu presencia, Señor. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Sumérgeme, lo necesitamos, Señor. Amén, aleluya. Bienvenido otra vez a otra edición de una nueva semana con el Señor. Hoy es el lunes, el 6 de noviembre. Ya casi vamos terminando este año, el año 2023. Un año que, ¿cómo lo podemos decir? Un año de gran turbulencias en el mundo. Un año en la cual el mundo se vio confrontando con dificultades, pero también un año que va finalizando. Esa es mi convicción, que lo vamos a finalizar con esperanza de tiempos mejores que van por venir. Y la Escritura nos dice también que van a venir tiempos que son más mejores que los tiempos que estamos viviendo. Pero primeramente tenemos que pasar por los partos, los años de gran dificultad. Pero a pesar de todo, queremos agradecer esta noche a nuestro Padre Celestial. Señor, te agradecemos, Señor, por la oportunidad que tenemos otra vez para hacer la programación de esta noche. Señor, queremos que sepas que la transmisión lo hacemos no para nuestra propia gloria, sino para tu honor, para tu gloria. Y que durante la transmisión tu palabra sea transmitido y que tu palabra llegue a los corazones de cada persona que está sintonizando este programa. Y que cada corazón esta noche sea transformado y llenado con amor, llenado con el amor de tu Hijo Cristo Jesús y llenado con el paz que solo podemos encontrar en tu Hijo Cristo Jesús, tu Hijo primogénito, el que vino al mundo, porque tanto amaste al mundo que enviaste tu único Hijo, Cristo Jesús, quien fue a la cruz para nosotros, para que cada uno que crea en tu Hijo pueda recibir perdón de pecado y vida eterna. Acompáñame hasta las 9 de la noche y durante esta transmisión de hoy vamos a hacer unos pequeños cambios. Estamos cambiando todo el equipo, todo el sistema de transmisión. Estamos cambiando también el equipo de luz. Y vamos a experimentar esta noche también con la posibilidad de transmitir también con video, porque a veces es bueno para como que estamos juntos. Y la Biblia dice, cuando estamos juntos, reunidos en el nombre de Dios, su Espíritu estará con nosotros. Es bueno para que a veces, aunque hay una distancia, el medio de radio, de internet está por el medio, pero estamos juntos reunidos. Es bueno para que algunas canciones que lo cantamos
conjuntamente. ¿Ya? Eso lo vamos a tratar de hacer esta noche. La próxima canción la voy a dedicar con mucho cariño y mucho deseo de bendición para cada uno que nos está sintonizando esta noche. Ahí donde estás, levanta tus manos en el nombre de Jesús. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Y en voz alta, Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Sí, mi Dios, seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Y si acaso me dijeran hoy, ¿a quién
seguirle yo. Seguro que responderé. Seguir solo al Señor. Y si acaso me dijeran hoy a quién debo seguirle yo, seguro que responderé. Obra Jesús. Seguir solo al Señor. Obra Jesús. No salgas de su presencia. Aleluya, tremenda canción también. Amarte y seguir caminar contigo. Y esta noche tenemos unas cumpleañeras de la semana atrás que son Kiara Richards. Estaba de cumpleaños, igual que Justin Carolina, Morena Hoyer y Bully Bullby. Muchas felicitaciones para cada uno de ustedes y que Dios les bendiga en grande en el nuevo año de vida que está por delante. Y que Dios le llene con el amor y el cariño y la sabiduría que solo Él sabe dar. Especialmente por ustedes tengo la próxima canción. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto.
Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Señor, reconocemos que sin ti estaríamos perdidos. Reconocemos que sin ti no tendríamos nada, oh Dios. Pero tú por tu misericordia nos has alcanzado y por tu gracia nos has hecho libres. Por eso te bendecimos en esta noche, Señor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Gracias, Señor, por tu gran amor y tu misericordia para con nosotros. Sí, Padre. Sí, Señor. Oh, te damos gloria. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de Sí, estamos de nuevo con ustedes. Tengo que hacer un ajuste aquí. Estamos, desde hoy estamos trabajando con un nuevo sistema y tengo que acostumbrar a trabajar con él. Y la próxima canción la quiero dedicar con mucho cariño y con deseo de una bendecida semana, una semana de victorias. La quiero dedicar a nuestra gente de Bonaire. Le quiero dedicar a Romano Molina, Ronchi y Magali Richards, Omachechi, Eric y Mila Soliana, Lilian Soliana, Cedric Martinson y su familia, Cedric y Geralda Soliana y su casa completa. También la quiero dedicar a Farreña y Yuri y Yanga. Especialmente para ustedes tengo la próxima canción.
Él me levantará. Así es el Señor. Él me levantará. Él me levantará. Él me levantará. Así es el Señor. Él me levantará. Él me levantará. En su mano me sostendrá. Él me levantará. Él me levantará. Él me levantará. En su mano me sostendrá. Así es el Señor. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Así es el Señor. Dile, Señor, tú me fortalecerás. Me fortalecerás. Me fortalecerás. En su mano me sostendrá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. En su mano me sostendrá. Así es el Señor. Gracias, Señor, por sostenernos, fortalecernos, Señor. Tú nos levantas. Él me levantará, dice el Señor. Él me levantará. Él me levantará. En su mano me sostendrá. Él me levantará. Tú me levantas. Oh sí, Señor. Así es el Señor. Sí, tremenda canción y tremenda letra. Y la próxima canción la vamos a dedicar a mi suegra Ivy Richards, mi suegro Mirko, Papa Winkler, para Shereska, Juni su casa, Fernando y Erika, Marcelo y tía Bronti en Aruba. Especialmente para ustedes tengo la próxima canción.
Enamóranos tú, Jesús, mi fiel amigo. Enamóranos de ti, Señor. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Llévame allá donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir, eres todo para mí. Jesús, mi fiel amigo. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Solo en ti, Señor, quiero estar. Solo en tu presencia. Solo contigo queremos estar, Señor Jesús. Levanta tus manos y deja que Él te ministre. No hay nadie como tú, Señor. No quiero volver
Haz una oración ahí en tu lugar. Dile: Señor, yo quiero permanecer solo en ti. Que tu presencia nunca se aparte, Señor, de mí. Derrama tu espíritu, Señor, sobre nosotros. Mi Dios, Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Heme aquí, Señor Jesús. Mi amigo Jesús, tú eres mi fiel amigo. Sí, Señor Jesús. Solo en ti podemos confiar, Señor. Tú eres nuestro mejor amigo, Dios. Tremenda canción, tremenda canción. Ah, tengo eco aquí. Sí, y la próxima la vamos a dedicar a Iván Félida, Sharin Félida, Bermúdez Félida. La vamos a dedicar también a Judith Reina, Natalie Merchant y su familia, Orlando Ubilla. La vamos a dedicar a Irvin Rulli y Geoffrey Jennifer, y también a nuestro Mariela Guerra allá en Málaga. Especialmente para ustedes tengo la próxima canción. Un día orando le dije a mi Señor: tú el alfarero y yo el barro soy. Moldea mi vida a tu parecer. Haz como tú quieras, hazme un nuevo ser. Me dijo: no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la adversidad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Un día orando le dije a mi Señor: tú el alfarero y yo el barro soy. Moldea mi vida a tu parecer. Haz como tú quieras, haz
dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la adversidad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Cántale como tú puedes. Muchas cuentas tengo con mi Señor, muchas cuentas debo a mi Salvador. Si pagar pudiera su grande amor, le daría todo mi ser. ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo quién. Porque todas las cosas son tuyas, mi vida también, mi vida también. Solo mi ser, mi corazón puedo ofrecerte. Si lo aceptas, oh Cristo amoroso, ocúpalo pues, ocúpalo pues. Si David, tu siervo, que fue un gran rey y que 1000 tesoros llegó a tener, con sus labios dijo, esto es de Dios, y lo mismo lo digo yo. ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo quién. Porque todas las cosas son tuyas, mi vida también, mi vida también. Solo mi ser, mi corazón puedo ofrecerte. Si lo aceptas, oh Cristo amoroso, ocúpalo pues, ocúpalo pues. ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo quién. Porque todas las cosas son tuyas, mi vida también, mi vida también. Solo mi ser, mi corazón puedo ofrecerte. Si lo aceptas, oh Cristo amoroso, ocúpalo pues, ocúpalo pues.
Sí, todas las cosas del mundo son tuyas. ¿Qué te puedo dar, Señor, si todas las cosas son tuyas? Mi vida también, nuestro corazón, todo es tuyo. Tremenda canción. Y la próxima canción la vamos a dedicar con mucho cariño, la vamos a dedicar con deseo de bendición a nuestra gente en Suecia, a tía Viola, a Johnny y Irene, también a nuestra gente en Venezuela, a tía Mireya, la familia Natale, Jessica Benarri, a Natalie Flores. La vamos a dedicar también a Adorable Salas y su familia, a Armando Rincón y Jessy Perota, y no podemos olvidar nuestra gente allá en Den Bosch. Amarelis de Aset, Joanne, Dairin, Owen y también los pequeños James, Jorel y Caden. La próxima canción la vamos a dedicar especialmente por ustedes. Y vamos a intentar algo nuevo. Vamos a ver si va a resultar. Tengo que ver. Sí. Vamos a hacer por medio de un video con la letra, así que ustedes también pueden cantar conjuntamente con todos nosotros. La próxima canción, Al estar ante ti. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi a millones proclamándote rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar, y mi canto uniré a millones proclamándote
está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Te damos gloria, te damos honor, digno eres tu Señor, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Todo lo que existe es por Él. Sí, tremenda, tremenda, tremenda. Y quiero dar un gracias, porque es la primera intención, ¿no? De hacerlo de este modo. Quiero dar un gracias a mi hijo Jimeno, que esos días me está ayudando con todo, con implementar la nueva sistema y todas las cosas técnicas de la computadora. Ya. Es también un ejemplo de hacer discípulo, porque un tiempo yo fui el discípulo de mi hermano Cedric Orellana y ahora yo transmito el mismo conocimiento para mis hijos. ¿Ya? Vamos a preparar la prédica de esta noche. El título de esta noche es Ceguera Espiritual. Tremenda prédica. Y mientras la vamos a preparar, vamos por un pequeño mensaje. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de
Esta noche quiero hablar de un hombre ciego en la Biblia que se puso en contacto con Jesús. Se encuentra en el 10º capítulo del Evangelio de Marcos. El 10º capítulo del Evangelio de Marcos. Comenzando en el versículo 46. Llegaron a Jericó. Más tarde salió de la ciudad con sus discípulos y de una gran multitud. El ciego Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar y decía: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que cerrara la boca, pero él se puso a gritar aún más: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Así que llamaron al ciego, le dijeron: ánimo, levántate, él te llama. Él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Respondió el ciego: Rabí, quiero recibir la vista. Pero hay muchas personas hoy que son así. Leí el otro día que había 42 millones de personas en el mundo que están ciegas. Las autoridades de la salud estiman que de todas las causas, 500,000 de niños quedan irreversiblemente ciegos en todo el mundo cada año. Y esta es una gran tragedia, y muchas personas y países y agencias de salud trabajan para cambiar eso. Una tragedia de igual o mayor proporción es la ceguera espiritual que las personas tienen, porque la Biblia dice que tienes 2 pares de ojos: los ojos físicos con los que ves, y tienes ojos espirituales, y puedes ver físicamente, pero tal vez no ves espiritualmente. La ceguera espiritual afecta a todos en esta audiencia. Hay miles de personas aquí esta noche que me ven aquí, pero están espiritualmente ciegos, y es una ceguera que evita que realmente conozcan a Dios. Bartimeo era un hombre ciego. Él salió de un pequeño lugar donde pasó la noche. Nunca había tenido esperanza de que podría ver, y salía por la puerta de Jericó y pedía limosna a las personas que pasaban. Personas que iban al mercado o personas que venían a un negocio ese día, y él decía: ayúdame, 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 ayúdame. Tenía su bastón. Él tenía un manto harapiento. Rogaba por pan a una mujer cuando pasó por su camino y le dieron leche. Y luego se sentó con otros ciegos también, y otros mendigos, y mendigaban, esperando que las personas les lanzaran un poco de dinero o les dieran algo. Entonces miro a Bartimeo y me veo a mí mismo, o te veo. La Biblia dice que él era ciego espiritualmente. Los líderes mundiales buscan a tientas. Escucho algunas cosas en televisión de algunos de nuestros líderes mundiales y me sorprende su ceguera espiritual. Y he hablado con algunos de ellos en privado, y yo solo quiero alcanzarlos y tomarlos y sacudirlos y decirles que necesitan a Cristo, porque Cristo podría abrir sus ojos, y creo que solo los creyentes de verdad saben qué está mal con el mundo, porque lo que está mal con el mundo es un problema espiritual. Ahora Bartimeo no veía sus harapos, no veía su suciedad, no veía tampoco la belleza. Y de vez en cuando leemos sobre alguien que vive en una casa o apartamento que está lleno de contenedores vacíos y desechos y basura. Y la persona que vive ahí parece llevar una vida perfectamente normal. Y están bien vestidos. Conozco una casa así ahora, donde la señora viste bien, el esposo es doctor, y son respetables, son personas finas. Y cuando los ves afuera, crees que son la pareja más maravillosa del mundo. Pero si entras a su casa, es un basurero. Parece un chiquero. Y es así como muchos de nosotros parecemos estar bien por fuera, pero en nuestros corazones y nuestras almas sabemos que algo está mal. Y por alguna razón, a la persona no parece importarle. Las Escrituras dicen: pero el hombre natural es el hombre ordinario, el hombre antes de llegar a Cristo. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente.
Parece una locura que esté parado aquí y te diga que la razón por la que Jesucristo murió en la cruz hace 2000 años y resucitó de los muertos fue para tener un impacto en tu vida hoy y ahora, y darte una seguridad y paz y gozo que nunca has conocido jamás, y para ayudarte a resolver muchos de los problemas en las relaciones que enfrentas y darte una carga por tu prójimo. Pero es cierto, y algunas personas llaman a eso locura. La Biblia dice que la proclamación del Evangelio es locura para los que perecen. Estás cegado por el Dios de este mundo. ¿Y quién es el Dios de este mundo? Jesús lo llamó el diablo. Huestes en las regiones celestes, el príncipe de este mundo. Hay otra fuerza en este mundo. Y esa otra fuerza tiene poderes sobrenaturales también. Y esa otra fuerza es el diablo. Y hay un conflicto ahora, el conflicto de los siglos, entre las fuerzas de Dios y las fuerzas del diablo. Dirás, ¿por qué Dios permite eso? Es un gran misterio. Es un misterio de dónde vino el diablo. La Biblia nos dice en el capítulo 28 de Ezequiel. También nos lo dice en el capítulo 14 de Isaías. Tenemos una imagen de eso y hay otras imágenes en todas las escrituras. Pero hay un diablo. Él no gobierna en el infierno, nunca ha estado ahí. Está vivo, establecido en este planeta. Puedes llamar malvado todo lo que quieras, pero sabes que hay maldad en el mundo. Todos sabemos que algo está mal, pero no sabemos qué. La Biblia nos dice que detrás de todo esto está el diablo. Dirás, ¿por qué Dios no mata al diablo y termina con eso? Pero un día Dios va a hacer justo eso. No va a matarlo, lo echará al lago de fuego. Pero ese día no llega aún. Aunque el diablo ya sufrió una gran derrota, hubo una gran victoria de Dios en la cruz. La cruz parecía una derrota para Dios, pero de hecho venció al diablo. Y tú y yo podemos entrar a la victoria que Cristo ganó en la cruz cuando llegamos a conocerlo. Pero luego, el Dios de este mundo ofuscó nuestros ojos están ciegos espiritualmente, y por eso solo el Espíritu Santo puede borrar esa ceguera que tus ojos tienen ahora. Y este hombre no solo era ciego, también era pobre. Leemos sobre la pobreza en el mundo hoy y nos rompe el corazón. Muchos sufrimos esta noche de pobreza espiritual. Y este hombre no solo era ciego y pobre, estaba indefenso. Bartimeo esperaba morir en su ceguera. Nadie podía sanar ese tipo de ceguera. Pero hubo un rayo de esperanza para Bartimeo. Bartimeo había oído muchos rumores de ese extraño de Galilea, que iba y venía por la región sanando a personas y ayudando a las personas y predicándoles. Y escuchó que se acercaba una gran multitud. Sus oídos eran muy agudos y él pudo oírlos. Oyó a los niños, oyó a las personas hablando con los demás. Y dijo, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Nadie le decía. Y la gente se acercaba más y más. Y asió la túnica de alguien que iba pasando. Y dijo, dime, ¿quién está pasando por aquí? Y ese extraño, que nadie conoce su nombre, se giró y dijo, Jesús de Nazaret está pasando. Y Bartimeo pensó, Jesús de Nazaret, he escuchado sobre él. He escuchado que sana a personas, que ayuda a las personas, tal vez pueda ayudarme. Sabes, solo hay algunas veces en nuestra vida que Jesús de Nazaret pasa y tenemos una oportunidad como la que tenemos hoy de recibirlo. Verán, muchos han estado orando y el Espíritu Santo ha estado trabajando y muchas personas han recibido a Cristo. Y qué gran hora y qué momento para estar aquí. Ese extraño le dio el mensaje. Jesús de Nazaret está pasando. Recuerdo la historia del director médico de Portugal, un antiguo director médico, e iba caminando por la calle un día y un pedazo de papel se pegó a su pie. Fue a casa, se lo quitó del zapato y lo miró y ya era un fragmento del Evangelio y decidió leerlo, lo leyó. Y para hacer el cuento corto, él se convirtió a Cristo y se volvió un gran líder cristiano y un gran maestro de la Biblia. Un testimonio simple como ese. Dios puede usar todas las cosas y por eso siempre debemos ser fieles al testificar, porque nunca sabes cuando esa mesera del restaurante o la persona que conociste en el trabajo, ellos ven tu vida, claro, para ver si lo respaldas con tu forma de vida. Jesús está pasando por Hamilton. Jesús está pasando en el Golden Horseshoe.
Él puede estar pasando por tu hogar, puede estar pasando por el cuarto que ocupas en el hotel. Está pasando aquí al sur de Ontario. Y con desesperación Bartimeo gritó con todas sus fuerzas: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Y los otros mendigos dijeron: cierra la boca, los magistrados oirán sobre esto y vendrán a ponernos en prisión. Pero él siguió gritando. Este era su momento, su única oportunidad. Jesús estaba ahí y él iba a aprovecharlo. Y los otros dijeron: quieto, Bartimeo, ¿quién quiere oír sobre un pobre mendigo como tú? Pero entre más lo reprendían, más gritaba. Y quiero que notes varias cosas de esto. Primero, él clamó por lo correcto, él clamó por misericordia. Necesitaba otras cosas, pero lo que más necesitaba era a Cristo. Él necesitaba a Dios. Ten misericordia de mí, hijo de David. Ten misericordia de mí. Es lo que todos necesitamos esta noche, la misericordia de Dios. Misericordia. Cuando esté ante el propiciatorio de Cristo no voy a decir: Señor, quiero justicia. Si quiero justicia, terminaré en el infierno. Quiero misericordia. Y Dios ofreció la misericordia desde la cruz. Y Él dijo: te perdonaré y te limpiaré de todo pecado que hayas cometido. No tendrás que enfrentar el juicio. Nunca peligrarás de ir al infierno si entregas tu vida a Jesucristo. Y lo primero que tienes que decir: soy pecador. Tienes que decirte eso a ti mismo y tal vez a otros. Como un alcohólico, antes de ayudar al alcohólico, debes estar dispuesto a decir: soy alcohólico. Antes de ayudar con la drogadicción, debes decir: soy drogadicto. Necesito ayuda. Y cuando llegas a Cristo, debes decir: soy un pecador, necesito ayuda. Y Señor Dios, por favor, ayúdame. Y la segunda cosa, no solo clamó por la cosa correcta, también le clamó a la persona indicada. Él clamó al Señor Jesucristo, el Hijo del Dios vivo, el único en todo el mundo que podía ayudarlo a estar bien. Y todas sus esperanzas estaban centradas en Él. La Biblia dice que ningún nombre es dado a los hombres por el que seamos salvados, salvo el nombre de Jesús. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Jesús nos dice: soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y ese hombre, Bartimeo, iba en el camino correcto. Él iba a la persona correcta. Iba con Jesús, el Hijo de Dios. Él clamó en el momento correcto. Jesús estaba pasando. Supón que hubiera esperado y dicho: voy a ver lo que los escribas, los fariseos y los líderes religiosos dicen sobre él. Esperaré a que vuelva a Jericó de nuevo. Jesús nunca volvió a Jericó. Tal vez nunca vuelva por aquí así. ¿Cuándo veremos una señal como esta en Hamilton de nuevo? Ha pasado mucho tiempo desde que muchas personas vinieron a escuchar el Evangelio. Muchas personas trabajaron y oraron y creyeron como lo hicieron aquí, y las iglesias unidas y cooperando como lo hicieron. Y Dios ha estado hablando y muchas personas han encontrado a Cristo, y esta noche tú puedes encontrar a Cristo. No, Él lo llamó. En ese momento la Biblia dice: el que es reacio a las reprensiones será destruido de repente y sin remedio. Es decir, cuando escuchas el Evangelio y no haces nada al respecto, endurece tu corazón un poco más. Dios, el Espíritu Santo, continúa hablándote, pero no lo oirás, porque estás sordo. La Biblia dice: Efraín es dado a ídolos, déjalo. Llega un momento, no sé cuándo es o dónde es, pero es un momento donde ya no puedes seguir. Tu corazón es tan duro que incluso si Dios habla aún, no puedes oírlo. Ven ahora que estás teniendo esa oportunidad. El gran gobernador Félix tembló cuando Pablo estaba hablando sobre el Evangelio y dijo: puedes retirarte, Pablo. Cuando sea oportuno te mandaré llamar. Pero nunca tuvo un día más oportuno. Ese era su momento, esa era la hora para él ante Dios. Él no la aprovechó. La Biblia dice: ahora es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. No mañana, tal vez no haya un mañana para ti. Este podría ser el momento para ti. El que es reacio a las reprensiones será destruido de repente.
Noten que Jesús cubrió su necesidad. Había una gran multitud y hoy tenemos la costumbre de pensar en grandes multitudes. Hay una gran multitud aquí esta noche, 18,000 personas me dijeron. Y pensamos en términos de multitudes, pensamos en términos de llenar iglesias, llenar auditorios, o tener una gran multitud en un juego. Pensamos en términos de multitudes, pero es interesante. No solo Jesús predicó a las multitudes, los más grandes sermones creo que se los predicó a los individuos. Él se detuvo y se quedó ahí cuando ese ciego lo llamó. Una gran multitud de líderes estaba alrededor de él. Él pudo decir: no tengo tiempo, voy camino a Jerusalén a morir por los pecados del mundo. Pero se detuvo camino a la cruz para oír el lamento del mendigo. Se detuvo a morir en la cruz para escuchar al ladrón decir: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Se detuvo cuando una mujer tocó su manto. Y Jesús se detiene por ti esta noche. Porque verás, te ve esta noche como si fueras la única persona en todo el mundo. Él no te ve como parte de esta gran multitud. Él te ve a ti como eres. Él conoce todos tus pensamientos y todas tus intenciones y todas las luchas que hay dentro de ti. Y la Biblia dice que Él te ama. Y Él murió por ti. Y si hubiera sido el único en todo el mundo, hubiera muerto por ti. Y Jesús no solo se paró, dijo: llámenlo. Las Escrituras dicen en Lucas 19:10 que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Estás perdido, psicológica y espiritualmente perdido. Necesitas que alguien te encuentre y ponga sus brazos a tu alrededor. Es lo que hará por ti hoy. Y la gente de la multitud se veía sorprendida cuando llamó al pobre ciego, mendigo, sucio e inmundo. Era la primera vez, supongo, que alguien lo llamaba. Alguien lanzó su manto sobre él. Alguien le dio un bastón. Él lanzó ambos y fue corriendo y cayó ante Jesús. Y Jesús le hizo una pregunta extraña. Él había sido ciego todos esos años y Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Imaginas eso? ¿Qué quieres que haga por ti? Y él dijo: Señor. Y la palabra Señor significa que en ese momento había recibido a Cristo en su corazón. Mi Señor personal. Que reciba la vista. Y creo que él hablaba no solo sobre sus ojos físicos, también de sus ojos espirituales. Los científicos creen que 33 millones de los 42 millones de personas ciegas en el mundo no pueden ser curadas, o que su ceguera pudo haberse prevenido. La ceguera espiritual no puede prevenirse. Es causada por el pecado y todos la tenemos. Pero puede ser curada por el Señor Jesucristo. Él abrirá tus ojos. Y Él puede abrir tus ojos hoy. ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres que Cristo haga por ti hoy? ¿Qué quieres que haga?, dijo Él. Algunos de ustedes dicen: quiero que perdone mis pecados. Quiero que me dé la seguridad para saber que si muero en este momento iré al cielo. Quiero paz. Quiero dedicar mi vida. He sido bautizado, ya fui confirmado, pero de alguna forma no tengo esa relación personal con Cristo y no ando con Él como debería andar, y me gustaría tener eso. Y quiero reconfirmar mis votos de confirmación, lo que sea. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha sanado. No el dinero, no las buenas obras, solo tu fe puede sanarte. En diciembre pasado, una estudiante de piloto de 18 años llamada Kim estaba haciendo un vuelo sola a Campo Traviesa cuando se perdió en una tormenta. No podía ver nada por el parabrisas de su pequeño avión. No sabía dónde estaba o cómo salir de la tormenta y volver a la seguridad. Algo salió mal con uno de sus instrumentos. Ella buscó su radio e hizo contacto con un controlador de tráfico local y dijo: no sé dónde estoy. Necesito ayuda, por favor, ayúdenme. El controlador la localizó en su radar y comenzó a darle direcciones hacia el aeropuerto cercano, donde el clima era bueno. Ella no veía nada, pero él podía verla en el radar. Él sabía dónde estaba ella, en qué dirección se dirigía, hacia dónde debía ir y la mejor manera de llegar ahí. Ella confió su vida a un hombre que nunca había visto, cuyo nombre desconocía. Y él la sacó de la tormenta y la llevó segura a tierra. Esta noche,
Puedes confiar en el Señor Jesucristo. Nunca lo has visto con tus ojos. Tal vez no lo conoces, pero Él está ahí esperándote con los brazos abiertos para ayudarte. Te pido que dejes de volar a ciegas. Confía en Jesucristo. Sigue la guía de sus instrumentos, que son la palabra de Dios, la Biblia. Y las Escrituras dicen que de inmediato recuperó la vista. Para algunas personas es muy rápido. Para otras personas es un periodo de tiempo en el que eres convencido por el Espíritu de Dios y creces gradualmente en conocimiento. Pero llega un momento cuando das ese paso de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz. Te pido que des ese paso esta noche. Y si tienes dudas sobre esto en tu corazón, haz tu compromiso hoy. ¿Sabías que cada noche estando aquí hemos visto más de 700 personas en ambas noches, cada noche llegar a Cristo? Vienen y hacen ese compromiso. Y lo que te voy a pedir que hagas es lo que hemos hecho en toda Latinoamérica, en toda Europa, en todo el Oriente, en todo Estados Unidos, a lo largo de Canadá. Pedimos a las personas que dejen su asiento, que vengan a pararse frente a la plataforma y al venir dicen simbólicamente: necesito a Cristo, quiero su misericordia, quiero su amor y su gracia, quiero conocerlo en persona. Porque te pido que vengas al frente y hagas una declaración pública, porque Jesús colgó en la cruz públicamente por ti. Él no lo hizo en privado, Él lo hizo en público, y había personas en su contra despreciándolo, estaba desnudo y sangrando. Y lo hizo públicamente, y Él dijo que si no estamos dispuestos a confesarlo públicamente ante los hombres, Él no nos confesaría delante de su Padre que está en el cielo. Es un compromiso público, y voy a pedirte que hagas ese compromiso esta noche. Después de que hayas venido aquí, voy a decirles unas palabras y oraré por ustedes. Les daré un libro para que lo lleven a casa, les ayudará con su crecimiento cristiano. Y si están con amigos o familiares, los esperarán. Si vienen en autobús, los esperarán. Y las personas en el otro auditorio o el otro salón que no pueden llegar aquí pueden levantarse y venir. Los edecanes los dejarán entrar al edificio para que... Estoy aquí, Estoy aquí, desesperado por ti. Con un corazón sediento que espera beber de ti. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucita a los muertos, se sanen enfermos por tu poder. Queremos de ti, llenarnos de ti. Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria. Esperamos por ti.
esperado por ti. Díselo. Con un corazón sediento, espera de ver de ti. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de Haz llover sobre este lugar, sediento estoy de ti. Ven y sacia hoy la sed que hay en mí, lléname de ti. Ven que necesito que refresques mi interior. Quiero más de ti, haz rebosar mi copa hasta sentir tu presencia estremeciendo mi interior. Ven y tócame y abrázame, envuélveme en ti, Señor. Tu lluvia está cayendo, tu gloria descendiendo, tu fuego está ardiendo.
Aleluya, tremenda canción y una tremenda prédica esta noche sobre ceguera espiritual. La próxima canción la vamos a dedicar con deseo de una bendecida semana, una semana que es colmado de paz y de victorias para Etlin La Cruz, para Patricia Iglesias, Mimi Carolina, Suinda Martes, la familia Martes allá en Curazao y la familia Lampe, para Carmen Barbosa, también para Antonio y Adriana Herrera, y le vamos a dedicar también a Geraldo Valle y su familia entera allá en Utrecht. Ya, especialmente para ustedes tengo la próxima canción. Ahora sí que se metió Dios de verdad. Sí, Señor. Siento la gloria de Dios inundó este lugar. Si tú también lo sientes, comienza ahora a glorificar. Veo al pueblo alabando y puedo sentir la presencia del Maestro que está pasando muy cerca de mí. Él brilla como la luz. Su mirada destruye murallas. Su nombre es Jesús. El hombre de manos perforadas. El Todopoderoso, columna de fuego, una nube de gloria. Aquí descendió, el creyente alaba, también glorifica. Parece que va a estallar de poder. León de Judá, Dios de renuevo, recibe ahora el toque de fuego para incendiar al enemigo ahora. No hay quien resista, recibe victoria. Él está aquí, recíbelo. Él está aquí, el reino de la unción. Está lloviendo fuego en este lugar. Abre tu boca y comienza a glorificar. Él está aquí, recíbelo. Él está aquí, el reino de la unción. Está lloviendo fuego en este lugar. Abre tu boca y comienza a glorificar. Está cayendo la unción, de ir nadando en la unción. Hoy tú recibirás, porque el hombre de fuego te va a tocar. Está cayendo la unción, de ir nadando en la unción. Hoy tú recibirás, porque el hombre de fuego te va a tocar. Recibe ahora. ¡Hey, hey! ¡Woo! ¡Aleluya! El Todopoderoso, columna de fuego, una nube de gloria. Aquí descendió, el creyente alaba, también glorifica. Parece que va a estallar de poder. León de Judá, Dios de renuevo, recibe ahora el toque de fuego para incendiar al enemigo ahora. No hay quien resista, recibe victoria. Él está aquí, recíbelo. Él está aquí, el dueño de la unción. Está lloviendo fuego en este lugar. Abre tu boca y comienza a glorificar. Él está aquí, recíbelo. Él está aquí, el dueño de la unción. Está lloviendo fuego en este lugar. Abre tu boca y comienza a glorificar. Está cayendo la unción, de ir nadando en la unción. Hoy tú recibirás, porque el hombre de fuego te va a tocar. Está cayendo la unción, de ir nadando en la unción. Hoy tú recibirás, porque el hombre de fuego te va a tocar. Recíbelo.
la unción. Hoy tú recibirás, porque el hombre de fuego te va a tocar. Está cayendo la unción, ven nadando en la unción. Hoy tú recibirás, porque el hombre de fuego te va a tocar. Te va a tocar. Aleluya, el hombre de fuego. Y esta noche vamos a tomar un momento para que ese hombre de fuego, Jesús, Yeshua, para que Él te pide tocar esta noche. Pero primeramente vamos con una canción que vamos a dedicar. Bueno, tengo una lista muy larga. Vamos a ver si vamos a lograr pasar todos los nombres que vamos a dedicar a Gladys Koch, Gladys Carrasco, Rosel Stein, Greta Sánchez, Charette y Senia. Vamos a dedicar también a Gabriela, Jimeno y Giselle, Janine, y también para Marco y Alejandra van der Linden, y le vamos a dedicar también a Angela Kron. Y especialmente para ustedes tengo la próxima canción. Y la vamos a hacer con letra otra vez. Si conoces la canción, canta conjuntos. Vamos a cantar todos juntos para sentir el espíritu de Dios que está presente aquí. No solamente aquí en el estudio, pero también ahí en tu casa o donde sea que estés, en tu carro, en tu trabajo. El espíritu de Dios está ahí porque estamos todos juntos conectados en el espíritu. Un momento, vamos a orar ahora. Si mis hermanos que están adelante se pueden ir a sus asientos. ¿Por qué no levanta sus manos? Vamos a adorar al Dios que siempre es. Levanta tus manos. Tu reino de poder está aquí. Trae gozo, paz y salvación. Tu reino de poder está aquí. Trae gozo, paz y salvación. Vamos, levanta tus manos.
proclame el reino del Padre aquí, aquí, aquí. Tu reino de poder está aquí. Trae gozo, paz y salvación. Tu reino de poder está aquí. Trae gozo, paz y salvación. Levanta tus manos. Ese es su reino. No es solo palabras. Es verdad, es real. Ese es el reino. Es el reino. Y como vives, no solo en decir, es eterno y es tu poder. Tu reino está aquí, el cielo aquí. Y como vives, no solo en decir, es eterno y es tu poder. Tu reino está aquí, el cielo aquí. Y como vives, no solo en decir, es eterno y es tu poder. Tu reino está aquí, el cielo aquí. Como vives, no solo en decir, es eterno y es tu poder. Tu reino está aquí, el cielo aquí. Y como vives, no solo en decir, es eterno y es tu poder. Tu reino está aquí, el cielo aquí. 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 El cielo aquí. Su reino. corazones, y que esta noche uno más almas son salvados.
En la prédica de esta noche, yo no sabía que el tema iba a ser tocante Bartimeo, pero yo preparé la llamada también tocante Bartimeo, porque Bartimeo era un hombre ciego y Jesús pasó por su ciudad. Y la Biblia nos dice que cuando Jesús pasó por ahí, y lo podemos leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, que Bartimeo empezó a llamar a Jesús: Hijo de David, ten compasión conmigo. En la multitud le estaba gritando para que se calle. Y más que la multitud empieza a decir que tenía que callar, más Bartimeo empezó a gritar a Jesús: Jesús, Hijo de David, ten compasión conmigo. Y la Biblia nos dice en el capítulo 40 y 41 de Lucas 18, que Jesús se detuvo y mandó que lo trajeran a su presencia. Y cuando el ciego Bartimeo se acercó, Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Esa pregunta es la pregunta crucial esta noche, porque esta noche Jesús, el hombre de fuego, Yeshua HaMashiach, el Hijo de Dios, te está preguntando: ¿qué quieres que hago para ti? Quizás estás confrontando ya por mucho tiempo con una enfermedad. Quizás es una enfermedad crónica, o quizás tienes una enfermedad y los médicos dicen que ya no hay nada más que pueden hacer. Pero Cristo, Jesús, tiene el poder de sanar. Quizás son dificultades en la vida, quizás es un caos por la cual estás pasando por la vida. Para Jesús todo es posible. Lo único que tienes que hacer es dar la respuesta en la pregunta de Jesús: ¿qué quieres que yo, Jesús, hago para ti? Esta noche te invito para que entregues tu corazón, que entregues tu alma completamente, sin avergonzarte, sin miedo, para que entregues tu corazón y tu alma a Cristo Jesús. Y si esta noche tú eres esa persona, te invito para orar conmigo, para decir: Señor Jesús, me encuentro ahora en tu presencia y sé que he pecado contra ti. Reconozco mis fallos y mis errores, pero en este momento, ahora, esta noche, te pido tu misericordia y te pido que me perdones. Señor Jesús, tócame con tu sangre preciosa y límpiame, transfórmame, restáurame. Haz de mí una nueva creación, con un nuevo espíritu, un nuevo corazón. Señor Jesús, te agradezco por hacer de mí hoy, esta noche, este momento, por hacer de mí un hijo
de Dios. Amén y amén. Y si has orado conmigo, te invito para que tomes contacto con nosotros, porque te queremos conocer, te queremos dar información, queremos caminar contigo en el camino que Dios abrió para ti. Vamos a finalizar la programación de esta noche. El próximo jueves, si Dios permite, estaré de nuevo con ustedes con la palabra. Y mañana, en la mañana, a las 11 de la mañana, horario local aquí en Holanda, mi hermano Cedric Solellana estará con ustedes con la programación en Papiamento. Y el próximo lunes, si Dios permite, estaré de nuevo con ustedes con una nueva semana con el Señor. Y vamos a... Yo tenía una canción, pero va a ser muy larga. Vamos a cambiar la música. Vamos a terminar con esta canción, porque esta noche tú puedes decir: he entregado mi corazón y mi alma como una ofrenda de amor a Cristo Jesús, y esta noche puedo esperar un rompimiento en mi vida, porque Cristo va a abrir puertas que eran cerradas para mí, pero Cristo los va a abrir para mí, y nadie y nada del mundo de oscuridad podrá cerrar estas puertas. Hoy, esta noche, voy a esperar lo esperado, pero también lo inesperado, todo lo bueno que viene del reino de Dios. Gracias por sintonizarnos esta noche. Que Dios le bendiga. Una feliz semana y hasta el próximo jueves o el próximo lunes, si Dios permite. Cuídense y chao, chao, chao. La expectativa viene cuando hacemos lo correcto ante Dios. Levanta tu mano y vamos a declarar esta noche nuestra fe de que algo bueno viene. Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida. Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida. Cántaselo. Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida. Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida. Lo por venir, revelas hoy, tu voz está sobrepasando mi razón. Mi fe viene de Dios en la eternidad, lanzándome hacia lo sobrenatural. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás. Estamos esperando lo inesperado de Dios en esta noche. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás. Pongan esas palmas al aire. Yo sé que viene rompimiento. Yo sé que viene rompimiento. Yo sé que viene rompimiento. Yo sé que viene mi rompimiento. Yo sé que viene 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 mi rompimiento. Lo alabo por mi rompimiento antes que venga mi bendición.
Antes de que lo vea, me dice ahora, yo sé que hecho está. Lo alabo por mi rompimiento, antes que venga mi bendición. Antes de que lo vea, a mí me dice ahora, yo sé que hecho está. Yo sé que viene rompimiento, yo sé que viene rompimiento, yo sé que viene rompimiento, yo sé que viene mi rompimiento, yo sé que viene 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 mi rompimiento. Señor, tu amor me lleva a la cima, me claro y encima tu gloria en mi vida, el rompimiento en el movimiento que hay hoy aquí, ángeles del cielo, el milagro ya no sí, tengo tus manos, tú lo hiciste, viene un rompimiento que por la fe tú diste. Yo sé que viene rompimiento, yo sé que viene rompimiento, yo sé que viene rompimiento, yo sé que viene mi rompimiento, yo sé que viene 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 rompimiento. Recibo mi milagro, recibo mi milagro, recibo mi milagro esta noche. Recibo mi milagro, recibo mi milagro, recibo mi milagro esta noche. Recibo mi milagro, recibo mi milagro, recibo mi milagro esta noche. Recibo mi milagro, recibo mi milagro, recibo mi milagro esta noche. Todos con sus manos juntas.